La mañana del lunes 23 de febrero se revelaron nuevos detalles sobre el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en el municipio de Tapalpa, Jalisco. De acuerdo con la información difundida, la cabaña donde se ocultaba fue ubicada gracias al seguimiento que las autoridades daban a su pareja sentimental. Días antes ella lo habría visitado en Tapalpa, movimiento que permitió confirmar el punto exacto donde se encontraba. A partir de esa confirmación, fuerzas federales planearon un despliegue estratégico para lograr su captura. De manera extraoficial, la mujer señalada sería Guadalupe Moreno Carrillo, identificada en círculos sociales de Jalisco, a quien el líder criminal habría conocido en años recientes. Cuando el operativo comenzó, los escoltas del capo abrieron fuego contra elementos militares, lo que desató un intenso enfrentamiento en la zona. El intercambio de disparos se prolongó mientras los hombres armados intentaban cubrir la huida de su líder. El saldo inicial fue de 8 presuntos delincuentes abatidos, así como el aseguramiento de armas de alto poder, lanzacohetes tipo RPG, equipo táctico y varios vehículos. En medio del enfrentamiento, Oseguera Cervantes se internó en una zona boscosa, donde nuevamente se registró un intercambio de disparos con fuerzas especiales. En ese punto resultó gravemente herido junto con 2 de sus escoltas, mientras que otros 2 fueron detenidos, también en posesión de armamento de alto calibre. Ante la gravedad de las lesiones, se activó un operativo de evacuación médica. Inicialmente se contempló su traslado dentro de Jalisco, sin embargo, ante el riesgo de represalias violentas en el área metropolitana de Guadalajara, se tomó la decisión de trasladarlo hacia la Ciudad de México. Durante el trayecto, Oseguera Cervantes y sus escoltas fallecieron de manera simultánea. En El Grullo, Jalisco, fuerzas federales abatieron a Hugo, alias el Tulipán, identificado como hombre de confianza del líder criminal. Según reportes, coordinaba ataques y narcobloqueos en distintas regiones como represalia por el operativo. La ola de violencia posterior dejó un saldo preliminar de 25 militares fallecidos, 30 presuntos gatilleros neutralizados, además de un custodio, un agente ministerial y una mujer que perdieron la vida en distintos hechos vinculados a los enfrentamientos. Durante el informe oficial, el general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, confirmó la muerte de los elementos castrenses y reconoció el alto costo que representó la operación. Lo ocurrido no solo marcó la caída de uno de los líderes criminales más buscados del país, sino que evidenció el nivel de reacción y violencia que puede desencadenarse cuando se golpea la estructura central de una organización de este tamaño. Con inteligencia militar central e información complementaria de las instituciones del Gabinete de Seguridad y también de instituciones de Estados Unidos, la Secretaría de Defensa Nacional realizó el seguimiento a la red de vínculos del Mencho hasta que se dieron las condiciones para planear una operación para su detención. Como ustedes bien saben, el proceso de inteligencia es muy complicado, se requiere de mucho tiempo, requiere recabar mucha información, muchos datos, muchos indicios de diversas fuentes, nacionales, internacionales. Hay convenios que tiene México inclusive con otros países, con otros organismos, Interpol, Europol, además. Nosotros como Fuerzas Armadas hemos fortalecido mucho esa relación con el Comando Norte de los Estados Unidos y es importantísimo ese intercambio de información. El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación. Es doctrinario, es un axioma de las operaciones militares que se realizan, las que realizan las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. En este caso fue el personal de Fuerzas Especiales
y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, quien planeó la operación. Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por 3 componentes: uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con 6 helicópteros y personal de Fuerzas Especiales que se dirigiría al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa. No llegaron a Jalisco, esta fuerza estuvo a órdenes en situación de alerta en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco. Y un tercer componente fueron una fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones tejanos de la Fuerza Aérea Mexicana. Una vez que se corrobora, ya el día 22 de febrero, o sea, en el transcurso de la noche, que cuando se corroboró la presencia del Mencho, la fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención. Si iba a ser un cerco, el Mencho tiene 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, entonces iba a ser un cerco. Teníamos la información, por supuesto, con las plataformas aéreas de que el personal estaba armado, entonces iba a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos para detenerlos también en flagrancia. Entonces se desplaza este personal, abre en fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada y el personal militar de Fuerzas Especiales repele la acción. Fallecen allí en total 8 delincuentes. El día de ayer se comunicó que habían sido 4 porque era la información preliminar que teníamos hasta el momento. Como ustedes bien saben, después que terminan las operaciones, bueno, ya se procede a revisar todo el área y se localizaron 4 cuerpos más. Se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes. Los lanzacohetes, uno era tipo RPG y otro blindicide. El RPG es un lanzacohetes ruso que, por cierto, en 2015 fue el que emplearon para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea por el área de Autlán de Navarro, precisamente en una operación que se había montado para detener a este delincuente. 8 vehículos se aseguraron también, 2 racers, cartuchos y cargadores. El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Este complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa. Entonces, aledaña estaba una zona boscosa y es hacia donde se dirige el Mencho y su círculo cercano. Se establece un cerco, los persigue el personal de Fuerzas Especiales, lo ubican oculto entre la maleza, ellos hacen fuego contra el personal de Fuerzas Especiales, llevaban ahí lanzacohetes también. Debido a la presión ejercida por la acción militar, no los usaron los lanzacohetes, afortunadamente. Sin embargo, sí impactaron a un helicóptero de una fuerza aeromóvil. Este helicóptero se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana en Sayula, Jalisco. Ahí es donde aterriza este helicóptero. Afortunadamente no hubo personal militar herido en esta acción. Posteriormente, el personal militar repele la agresión, resulta herido el Mencho con 2 de sus escoltas y se detienen a 2 delincuentes más.
Ayer, como se informó el día de ayer en el comunicado de prensa, se aseguran 3 armas largas, 2 cortas, un lanzacohetes, granadas, cargadores y cartuchos. Ahí desafortunadamente resulta herido un militar. En la primera acción que les dije, en las cabañas, también ahí resultaron heridos 2 militares. Una vez que se controló la situación, el personal de sanidad militar acude al lugar donde estaba el Mencho y su círculo de seguridad, sus 2 escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves, se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco, y se traslada al Mencho, sus 2 escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente pues, fallecen en el trayecto. Debido a eso, se decide en ese momento que ese helicóptero se dirija al Aeropuerto Internacional de Morelia, en Michoacán, en donde está un avión caza de la Fuerza Aérea. Llegan allí, los trasladan al avión caza y ese avión caza se dirige a la Ciudad de México. Eso se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas ahí en la capital de Jalisco. Aparte de esta operación, con inteligencia militar central también se obtuvo información que Hugo H., alias el Tuli, quien era el operador logístico financiero y principal persona de confianza del Mencho, se encontraba en el Grullo, Jalisco. Desde ahí él estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin, negocios, instalaciones del gobierno, etc. Y ofrecía además 20,000 pesos por cada militar que asesinara, todo el personal de este grupo delincuencial. Se despliega una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, lo localizan en el Grullo, intenta escapar a bordo de un vehículo, empieza a agredir al personal militar, repelen la acción y ahí fallece este presunto delincuente. Se le asegura un arma larga, un arma corta, llevaba 7,200,000 pesos y $965,000 americanos, cartuchos, cargadores y el vehículo. Los detenidos en lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para Delitos de la Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República. El día de ayer mismo se trasladó más personal militar. Ya en la tarde estaba volviendo todo a la normalidad. Ya no estaban incrementando los bloqueos, pero de todos modos se decidió fortalecer la presencia del personal militar y se envió a personal de fuerzas especiales en 3 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, y también se han estado concentrando desde ayer en la noche y todavía lo harán el día de hoy, más efectivos militares desde el centro de la República y también de los estados aledaños a Jalisco, para totalizar 2,500 efectivos en refuerzos. Ya de por sí se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7,000 efectivos, entonces se va a reforzar. La intención es más que nada tener un efecto disuasivo con la presencia de este personal. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también, y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas,
pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda. Gracias. En la zona boscosa del municipio de Tapalpa, Jalisco, se registraron reacciones violentas por parte de un grupo criminal en diferentes entidades del país, principalmente bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos e instituciones bancarias, así como cobardes agresiones a autoridades e incendios. Desde el primer momento, el Gabinete de Seguridad activó protocolos de atención inmediata en absoluta coordinación con las entidades federativas, con los gobernadores de los estados afectados. Con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, en coordinación con las corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de contener las acciones de los grupos criminales, proteger a la ciudadanía, liberar vialidades y restablecer la movilidad. Se instaló un centro de mando de manera inmediata donde estaba personal de Defensa, Marina, Guardia Nacional y en absoluta coordinación y comunicación con las autoridades estatales, lo que permitió que al finalizar el día ya no hubiera hechos violentos en el país como los registrados durante el día de ayer domingo. La colaboración entre los tres órdenes de gobierno ha sido fundamental para contener los incidentes y fue fundamental para avanzar en el restablecimiento del orden el día de ayer. La mayoría de los bloqueos el día de ayer fueron retirados y hoy estamos en absoluta novedad sin bloqueos. Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo y en su liberación total. Se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En Jalisco se registró el mayor número de bloqueos en carreteras federales, fueron 18. En otras entidades se registraron eventos y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata sin que exista reporte de incidentes adicionales. 70 personas fueron detenidas en 7 estados de la República. En cobardes ataques después de la acción para la detención del Mencho, se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer. Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. En Michoacán se registraron 13 agresiones, donde perdieron la vida 4 delincuentes y 15 efectivos de las corporaciones fueron lesionados. Hacemos un llamado respetuoso a la población a mantener la calma, a confiar en sus instituciones y a tener la certeza de que el Gobierno de México trabaja con todas las capacidades para restablecer la paz y proteger a la población. Hacemos un reconocimiento a la valentía del personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como de Fuerza Aérea, y un reconocimiento, por supuesto, al general secretario Ricardo Trevilla por su liderazgo en la Secretaría de la Defensa Nacional. Hacemos un reconocimiento a las autoridades locales y federales que participaron en este operativo, el cual permitió debilitar a una organización criminal de alcance internacional, principal responsable de generar violencia en el país y de cometer delitos como homicidio, tráfico de personas, extorsión, secuestro y ataques armados contra las autoridades. La prioridad del Gobierno de México y la instrucción clara de la presidenta Claudia Sheinbaum es proteger a la población y preservar la tranquilidad en todo el país. La población puede tener la certeza de que el Gobierno de México actuará con todas sus capacidades siempre para preservar la paz y la seguridad en el país. El compromiso del Gabinete de Seguridad es proteger a la población y garantizar la paz. México cuenta con instituciones sólidas y un Estado que actúa con determinación. Continuaremos informando de manera puntual a la ciudadanía. Hoy se continuará con el centro de mando instalado, donde se estará informando a la ciudadanía de todos los eventos que sucedan en el país y se asegurará el restablecimiento y el orden en el país. Muchas gracias.